Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. ...14 de enero de 2002... Región de Big Sandy, Kentucky. Un tren cargado de carbón viaja desde Russell, Kentucky, cuando uno de los dos maquinistas ve una luz delante de ellos en una vía paralela. El maquinista apaga sus luces para no deslumbrar a los maquinistas del otro tren. Los maquinistas esperaban que al trazar la curva se encontrarían con otro tren, pero no fue así. Lo que ven los deja atónitos. A la derecha de la vía hay dos objetos no identificados, suspendidos sobre el río. Esas naves parecen estar inspeccionando el río con focos y se acercan al tren. Enseguida la sorpresa del maquinista al encontrarse con esos objetos se transforma en miedo porque las naves parecen dirigirse al tren. Mientras los ovnis se acercan al tren, los maquinistas perciben ciertas características que no se parecen a nada que hayan visto antes. Los ovnis parecen discos metálicos plateados. No tienen ventanas visibles y su base está cubierta de luces de colores. Los discos tienen unos 3 metros de altura y entre 6 y 7 de diámetro. Con los ovnis a plena vista, el tren comienza a fallar. De pronto los monitores comienzan a parpadear y el velocímetro se vuelve loco. Los maquinistas no tienen ni idea de lo que pasa y están desprevenidos para lo que sucede a continuación. Uno de los maquinistas ve otra luz que se dirige directa hacia ellos. Esta luz que tienen enfrente resulta ser un tercer ovni que se sitúa cerca y luego se dirige directamente a ellos. No hay tiempo para reaccionar y el ovni se estrella contra el tren. ¿Perseguían a propósito aquellos ovnis al tren? ¿O fue simple curiosidad con resultados desastrosos? Los archivos de Hangar 1 contienen cientos de expedientes sobre ovnis que parecen tener como blanco a objetos e individuos específicos. Te preguntas si te eligieron a ti. ¿Fue un hecho fortuito o fue algo dirigido personalmente contra mí? ¿Es posible que algunas personas estén en el punto de mira de los ovnis? ¿Será usted el próximo? MUFON nos abre sus casos más escalofriantes. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. Atrapados por ovnis. En el interior de Hangar 1, los archivos de MUFON contienen muchos casos de personas perseguidas por ovnis. Aunque algunos no parecen amenazadores, otros provocaron encuentros violentos y peligrosos. Como el del tren carbonero de Kentucky, no solo perseguido, sino golpeado por un ovni. ¿Cuál era su objetivo y por qué? ¿Proporcionan sus secuelas una respuesta? Cuando el ovni impacta contra el tren, los maquinistas temen por sus vidas. Oyen arañazos metálicos, pero el tren sigue avanzando a gran velocidad hasta que por fin para 3 kilómetros más adelante.
El tren sufre daños importantes debido al impacto. Los maquinistas alzan la vista y ven que los otros dos ovnis siguen flotando en la distancia. Y se preguntan si esas cosas regresarán para atacarlos de nuevo. Lo que quiero saber es cuál es el propósito de esas naves que atemorizan a la gente y que exhiben todas sus luces. ¿Por qué aquello se puso a volar hacia ese tren? El tren queda a las afueras de Russell, Kentucky, humeando en el lugar del impacto. Los maquinistas se sienten afortunados de haber salido vivos. En aquel momento los maquinistas no dan crédito a lo que acaba de suceder. Un ovni acaba de estrellarse contra su tren. Al ver a los dos ovnis flotar a lo lejos, los maquinistas se preparan para un posible segundo ataque. Pero de repente, los dos primeros ovnis se desvanecen. Una vez que los ovnis han desaparecido, los maquinistas se sienten a salvo e inspeccionan el tren para evaluar los daños. La segunda locomotora estaba totalmente siniestrada y humeada, y los vagones parecían haber recibido un martillazo tremendo. Parece mentira que un encuentro con un ovni pueda ocasionar una destrucción así. Sin embargo, en su inspección inicial, los maquinistas no encuentran restos del ovni. Del ataque, y se sienten perplejos porque ¿qué nave puede salir intacta después de chocar contra un tren? Los maquinistas llaman a su coordinador en Jacksonville, Florida, para informar del suceso. El coordinador les ordena que intenten llegar al depósito de Paintsville, una estación que ya no está en uso. Los maquinistas se dirigen a la estación abandonada, pero cuando llegan, se quedan atónitos. La estación no estaba en uso, así que se quedan sorprendidos cuando ven a un montón de personal trabajando allí. En cuanto llegan a la estación, un ejército de operarios comienza a desguazar el tren. Solo faltan los encargados de la línea, de los que no hay rastro. Se inicia una operación coordinada para investigar el lugar de los hechos. Los maquinistas esperaban que se hiciera hincapié en lo que había colisionado contra el tren, pero no imaginaban que la investigación fuera sobre ellos. ¿Estaba el ovni más interesado en ellos que en el tren? Un hombre apellidado Patterson los recibe y los lleva a lo que solía ser la oficina del depósito. Los maquinistas son interrogados a fondo acerca de su pavoroso encuentro. Ese hombre les dice que tendrán que responder a una serie de preguntas y de pruebas médicas obligatorias por su propia seguridad antes de que se les permita irse. ¿Pruebas médicas obligatorias? Es casi como si Patterson supiera que estas persecuciones ya les hubieran ocurrido a otros, y como si también supiera los peligros a los que los maquinistas estaban expuestos. ¿Fueron golpeados cuando el ovni los embistió? ¿Eran los maquinistas el blanco de los ovnis? Y si fue así, ¿por qué? Si los humanos visitásemos otros mundos, ¿qué haríamos? ¿Y qué haríamos con los animales al estudiarlos? ¿Los perseguiríamos? ¿Los capturaríamos? Y experimentaríamos con ellos. Es algo científicamente legítimo. Si nosotros lo haríamos, ¿por qué no harían ellos lo mismo? Cuando los maquinistas por fin se van, siguen desconcertados por su encuentro y les preocupa hacer pública su experiencia, porque podrían ser objeto de ridículo o incluso perder sus trabajos. Así que envían un informe anónimo a MUFON. Es un caso difícil de investigar porque nadie habla. Sin embargo, hemos podido corroborar los hechos y sabemos que un tren que cubría aquella ruta ese día tuvo problemas a la hora señalada. Y curiosamente ocurrió en la región llamada Big Sandy, del este de Kentucky, que desde hace mucho es un punto neurálgico de actividad de ovnis. Mientras nosotros observamos los cielos en busca de señales de ovnis, ¿nos observan ellos también? ¿Y esperan para actuar?
¿Y hay pautas repetidas entre los casos de individuos perseguidos por estas naves? Hay varios tipos de encuentros así. Hay personas que se sienten agredidas y creen que fueron blancos escogidos de los ovnis. Es algo terrorífico y al final te preguntas, ¿por qué yo? Todos los años se registran miles de encuentros ufológicos. En muchos de ellos, los testigos afirman que fueron perseguidos por objetos volantes agresivos. Y en algunos casos, las víctimas sufren daños físicos y emocionales duraderos. Los investigadores de MUFON buscan patrones con la esperanza de encontrar respuestas que desvelen por qué algunas personas se convierten en blancos de los ovnis. Primavera de 1995. Wedowee, Alabama. A las 7 de la tarde, 6 mujeres se dirigen a su partida semanal de bingo en Anniston, al norte de la localidad de Wedowee, en Alabama. Barbara Smith, auxiliar de enfermería jubilada de 62 años, está en una furgoneta con 5 feligresas más de su parroquia. Smith y sus amigas realizan este trayecto a Anniston cada semana, así que están familiarizadas con él. Cuando pasan por una granja avícola, ven una gran luz sobre el edificio que no habían visto nunca. Justo cuando una de las testigos comenta que el dueño de la granja debe de haber instalado una iluminación nueva, la luz comienza a moverse. De pronto, esa luz que todas han visto se transforma en una esfera luminosa en movimiento. La esfera se traslada hacia la carretera y se coloca al lado de la furgoneta. Ellas continúan la marcha mientras la esfera cambia con frecuencia de altitud, pero continúan en el lado de la furgoneta en la que Smith está sentada. Entonces la esfera comienza a realizar movimientos rápidos y se acerca a 15 metros de la furgoneta, se pone a la altura de los ojos y luego sale disparada hacia los árboles. Las mujeres se asustaron porque nunca habían visto algo así. Hasta ese momento, las mujeres pensaban que estaban a salvo dentro de la furgoneta, pero comienzan a creer que son el objetivo de la persecución de la luz. La furgoneta continúa avanzando y la esfera misteriosa comienza a emitir un intenso y brillante rayo de luz dirigido directamente donde Smith y sus amigas están sentadas. Cuando el rayo ilumina la ventana de Smith, la mujer ve algo totalmente insólito. Smith ve lo que describe como un extraño hombrecito cuya imagen se proyecta en la luz. Una de sus amigas también ve una figura en la luz. Las pasajeras están aterradas. No saben lo que pasa. Y cunde el caos. Yo viví algo muy parecido. Cuando vimos la nave, parecía que venía directa a por nosotros. Es algo terrorífico y al final te preguntas, ¿por qué yo? La persecución se prolonga varios kilómetros más, hasta que la furgoneta llega a un cruce. Cuando llegan al cruce, la luz desaparece igual de rápida que había aparecido. Las mujeres dicen que la luz se desvaneció en un campo. Smith afirma que la luz se alzó en el cielo trazando un ángulo pronunciado y que dejó una estela tras ella. Aunque la órbita luminosa no las persiga, para dos de las mujeres el calvario continúa. Ahora ocurre algo aún más increíble. A la mañana siguiente, Smith tiene unas marcas circulares oscuras en sus mejillas y ampollas en los ojos que han cambiado de color. Habían sido marrones toda su vida, pero ahora uno es azul y el otro es verde. Durante las 3 semanas siguientes sufre migrañas constantes. Smith no es la única que sufre secuelas físicas del encuentro. Smith llama a la mujer que estaba sentada a su lado en la furgoneta y le pregunta si ha tenido algún problema desde el avistamiento. Su amiga le dice que sí, y ambas deciden acudir al hospital más cercano para recibir atención médica.
Sea cual sea la energía que empleen, esta posee la capacidad de provocar daños físicos como quemaduras y radiación. Algunos desafortunados que se acercan lo bastante sufren estas secuelas. A pesar de los daños físicos sufridos por estas mujeres, algunos expertos explican la esfera como un caso de rayo centella. Una centella es un fenómeno atmosférico peculiar que todavía no entendemos totalmente. Suele producirse después de los rayos de una tormenta y es una bola de luz y carga eléctrica. Según las estadísticas, entre un 1 y un 3,3% de todas las personas verán una en su vida. Sin embargo, durante su encuentro, ningún testigo ni el servicio meteorológico informaron de una tormenta eléctrica en la zona. Es muy difícil achacar la luz misteriosa a algo hecho por el hombre o a un fenómeno natural explicable. No conocemos nada que pueda causar daños físicos como los descritos por Smith o que se mueva a varias velocidades durante un periodo de tiempo tan largo. Esa nave esférica extraña persiguió a la furgoneta a propósito. Y es imposible explicar a los seres que las mujeres vieron dentro de la luz. Sin duda, el objeto parecía creado por alguna forma de inteligencia superior. Relatos como estos resultan aterradores y hacen que te preguntes cuántos encuentros así se habrán producido y cuántas personas no lo habrán contado por miedo al ridículo o a otras repercusiones. También cabe preguntarse si te ocurre una vez, ¿podría ocurrirte de nuevo? Las investigaciones de MUFON revelan que el objetivo no solo son individuos, sino también familias enteras. Entre los 70.000 expedientes de MUFON, hay muchos que relatan persecuciones espantosas de personas acosadas por ovnis. ¿Es posible que algunos ovnis coloquen en su blanco a individuos particulares? Y si es así, ¿por qué? Un expediente revela las experiencias extraordinarias de una familia de Nueva Inglaterra que lleva décadas siendo perseguida por ovnis. Verano de 1967. Laguna Lyford, New Hampshire. Tom Shillings, de 14 años, está visitando a su primo en Belmont, New Hampshire. Los dos chicos salen a pescar a la laguna de Lyford. Los chicos están pescando bagres con sus tíos en una laguna cerca de Belmont. Una espesa niebla se alza unas decenas de metros sobre el agua. A medida que la niebla se hace más espesa, Tom se da cuenta de que todo queda en silencio, como la calma antes de la tormenta. De pronto el tío de Tom comienza a ponerse nervioso. Tom no sabe por qué actúa de un modo tan extraño, hasta que de forma abrupta sus tíos le dicen que tienen que marcharse. En ese momento, Tom percibe algo raro. En la distancia hay un resplandor dorado en el riachuelo que desemboca en la laguna. La luz flota a unos 5 metros sobre el agua y se mueve muy lentamente. Después comienza a parpadear y a emitir un sonido muy tenue. Los tíos están ansiosos por poner a salvo a los niños. Los tíos pilotan la lancha lo más rápido posible. Tom observa cómo la luz se acerca más y más. Esquiva las ramas e incluso se mueve entre los árboles cercanos a la orilla. Cuando por fin llegan a la orilla, en aquel momento la luz está a unos 25 metros de ellos. Allí los tíos saben que tienen que actuar rápido. John y Bill les gritan a los niños que monten rápido en la furgoneta. Tras ellos está la luz que de pronto se detiene, cambia de rumbo y se dirige hacia la furgoneta. Cuando se ponen en marcha, Tom no aparta la vista de la luz que tienen detrás.
Cuando dejan atrás la primera curva, ve que la luz se aleja de la orilla y cobra velocidad. Todos están aterrados, porque piensan que el ovni va tras ellos. Aceleran a 80 kilómetros por hora, pero el ovni sigue justo detrás de ellos. La luz gira bruscamente a la derecha y sale disparada hacia el cielo. Todos los ocupantes de la furgoneta respiran aliviados. Lo más curioso de este caso es que ambos adultos parecían saber lo que se avecinaba y que era algo malo. Hay que preguntarse si el ovni los atacó por algún motivo. No es la primera vez que la familia ha sufrido este tipo de sucesos terroríficos. MUFON investigó este caso en 1981 y averiguamos que la familia Schilling tenía un largo historial de encuentros con ovnis en New Hampshire, lo que explica la reacción del tío. Desde la década de 1930, varios miembros de la familia han tenido experiencias con ovnis. De hecho, prácticamente toda la familia Schilling ha vivido al menos un encuentro con ovnis. Cuesta saber lo que querían los ovnis, pero sin duda hay constantes que se repiten. Los archivos de Hangar 1 contienen muchos casos sensacionales de persecuciones de personas y vehículos por ovnis. Algunos de ellos revelan la existencia de patrones que indican que algunas personas han sido perseguidas varias veces. De hecho, en MUFON hay un caso que relata la historia de una familia de New Hampshire que ha sido blanco de los ovnis desde la década de 1930. Verano de 1969. Belmont, New Hampshire. En una húmeda noche de verano, Sam Schilling conduce a lo loco por los caminos de tierra que hay detrás de la casa de su tío en Belmont. Sam enciende la radio y apaga las luces delanteras, así que conduce iluminado solamente por la luz de la luna llena. Sam gira a la izquierda y ve una luz tenue delante en una arboleda. Parece un resplandor situado a unos 15 metros de distancia. De pronto se produce una interferencia en la radio del coche de Sam. El sonido es como el de superposición de ondas y cada vez suena más alto. Sam gira rápidamente a unos 45 kilómetros por hora. En ese momento el ruido de la radio de su coche es insoportable. Sam gira y lo que ve le deja impactado. Flotando sobre el camino y cruzándolo, hay un objeto con forma de puro, de 15 metros de largo. La nave es cilíndrica y tiene una especie de pata gruesa que sale de ella y se apoya sobre el suelo. Sam se da cuenta de que la gigantesca nave no se mueve y que está a punto de pasar por debajo de ella. Sam frena de golpe, pero es demasiado tarde y una cuarta parte del vehículo queda bajo la nave. Mientras el coche pasa por debajo de la nave, la antena de radio golpea la pata metálica y de la radio sale un sonido estruendoso. Sam intenta dar marcha atrás, pero no puede meter la marcha. Sigue moviendo la palanca de cambio hasta que por fin logra dar marcha atrás y saca la antena antes de que el coche se detenga. Al instante cesan los ruidos de interferencias, pero Schilling queda atrapado bajo el ovni. Sam ve cómo las luces parpadeantes de la nave se aproximan a él. Sam es presa del pánico. Sabe que está atrapado por algún tipo de ovni. No quiere salir del coche y quedar a merced de ese aparato gigantesco. Todo esto se le pasa por la cabeza en un instante y piensa, se acabó. Aquí es donde voy a morir. Las luces del ovni parpadean con más brillo e intensidad. Mira por la ventanilla para ver qué diantres es ese objeto. De repente, Sam siente un gran calor a través del parabrisas. Oye un chirrido agudo que suena como una sierra de mesa. El parabrisas de Sam está a 1 metro de la base del ovni. Sam ve una luz brillante y parpadeante en el fondo de la nave, tan cegadora como la llama de un soplete.
De pronto el ovni comienza a moverse. Sam decide escapar. Salta del coche y sale corriendo justo cuando unas oleadas de aire abrasador salen de la base del ovni. Sam queda atrapado en un intenso torbellino. Sam vuelve a entrar en el coche e intenta moverlo para que no esté debajo del ovni. Ahora puede dar marcha atrás. El coche gira marcha atrás, se desplaza unos 13 metros y se queda parado. Entonces, la brillante luz de la base del ovni vuelve a encenderse 1 o 2 segundos. Se produce un resplandor cegador y el ovni se desvanece. Sam no da crédito a lo sucedido. El interior del coche está repleto de arena y agujas de pino. Calcula que todo duró entre 30 y 40 segundos. Al día siguiente, el tío de John va al arenal para ver si hay restos del incidente, pero solo encuentran 3 ramas y unos abedules pequeños inclinados por la ráfaga del ovni. También encuentran una depresión circular de unos 36 a 41 centímetros de diámetro y 10 de profundidad, en el punto donde se apoyaba la pata mecánica. La familia Schilling se pregunta por qué han sido blanco de los ovnis una vez más. Me parece que fue un intento de abducción. Esos seres eligen a sus víctimas al azar. Creo que les gusta que no sepamos quiénes son. Existen casos en los que familias enteras, durante generaciones, han experimentado este tipo de encuentros en sus vidas. Lo increíble para mí y para otros investigadores es que a diario recibimos cientos de correos electrónicos de gente que quiere hablar y contarnos sus experiencias, con pelos y señales. Es gente que está profundamente asustada. Pero ¿a qué temen estos testigos? Es bastante posible que los casos de los maquinistas, las señoras y la familia Schilling formen parte de un plan fallido para abducirlos. ¿Indica este caso que el objetivo final de algunas de estas persecuciones es la abducción? ¿O podría ser otra cosa? Los archivos de Hangar 1 contienen numerosos casos de individuos perseguidos por ovnis, tanto por tierra como en medio acuático. ¿Es posible que algunos de ellos fueran objeto de intentos de abducción o de experimentación? En otros casos, el objetivo de los ovnis continúa siendo desconocido. Verano de 1968. Roseville, California. En el verano de 1968, el agente de policía de Los Ángeles, James Turner, y su esposa conducen su caravana hacia Oregón para ir a pescar. Justo después de medianoche, James llega a una carretera solitaria y ve una potente luz blanca en el cielo que avanza a la par que la caravana. La luz que James ve a lo lejos parece un gálibo de aterrizaje de un avión, pero de repente la luz comienza a subir y bajar de una forma imposible. La extraña luz continúa persiguiendo a la caravana en la carretera. James no pierde de vista esa luz tan rara y ve que hay 3 más a su derecha y a su izquierda. Y todas avanzan a la par que su caravana. James tiene una mala sensación y piensa que se trata de una nave inteligente que está siguiendo a propósito a la caravana, pero no sabe por qué. Entonces despierta a su esposa para enseñarle las luces, porque no se trata de aviones normales. La esposa de James no se cree la historia hasta que una de las luces comienza a moverse directamente hacia ellos. De pronto, James y su esposa son presa del pánico. Están en medio de la nada y algo los persigue.
El objeto no solo le sigue, sino que comienza a acercarse. La intensidad y el tamaño de la luz comienzan a crecer a medida que se acerca más y más a la caravana. Mientras se aproxima, la luz emite un rayo azul verdoso en forma de cono hacia el suelo. Asustado, James para la caravana en una cuneta y la deja con las luces y el motor encendidos. James y su esposa observan aterrorizados cómo el ovni se dirige directamente hacia ellos. La luz sigue moviéndose hacia la caravana hasta que los Turner pueden ver toda la nave. El ovni tiene forma de puro y una longitud de 12 a 15 metros. En sus extremos tiene algo que parecen motores. No tiene alas ni cola. No es un avión convencional. La velocidad del objeto es demasiado baja para tratarse de un avión normal. Su vuelo se parece más al de un helicóptero y no suena como un helicóptero o un avión. Su sonido es más bien un silbido. Sin dudarlo, James sale de la caravana para verlo mejor. Lentamente el ovni sobrevuela la caravana. Es enorme. James puede verlo muy bien y nota que el rayo verde azulado sigue brillando sobre el suelo y que ocupa un área de 12 a 15 metros de diámetro. Para su tranquilidad, el ovni parece perder su interés en ellos y queda flotando sobre la carretera hasta que desaparece por encima de los árboles. James no da crédito a lo que acaba de ver. Su esposa y él intentan comprender lo que ha pasado, pero no encuentran explicación. Al final reanudan la marcha y a las 2 de la madrugada llegan a una zona de descanso en Roseville, California. Los Turner intentan dormir, pero el ovni regresa enseguida. La señora Turner se despierta de forma repentina por un zumbido alto y al instante lo reconoce como el mismo sonido del ovni de antes. No distingue ningún objeto, pero está segura de que el sonido viene del cielo, justo encima de ella. Suena como si el ovni flotase encima de la caravana, así que despierta a James gritándole: «Ha vuelto, esa cosa ha vuelto». James se incorpora y sale a toda prisa de la caravana, pero entonces su esposa se da cuenta de que el sonido comienza a disiparse. A lo lejos, James ve un objeto oscuro que se aleja de la caravana. Una vez más, los Turner se sienten aliviados por el hecho de que el ovni no les hiciera ningún daño. Durante el resto de su viaje a Oregón, no se produce ningún encuentro más. Los Turner no le contaron a nadie su experiencia hasta que James se la confió a un compañero de la policía, quien le convenció de que informase a MUFON. A las personas que ocupan puestos de autoridad les resulta dificilísimo comunicar este tipo de cosas porque les preocupa mucho su credibilidad. A menudo se cuestiona la credibilidad de sus relatos. Se piensa que estas personas deliran, que están locas, que es una farsa y que mienten. Por eso prefieren no hablar, porque nadie va a creerles. Los testigos, sean agentes de policía, profesores o el operario de una fábrica, me preguntan con quién pueden hablar. Mi consejo es que entren en contacto con alguien de su zona, que informen y que después se comuniquen con MUFON. Estos son los pasos más importantes. MUFON investiga el caso de los Turner en cuanto recibe la noticia. Nuestra investigación no detectó radiaciones electromagnéticas inusuales en la caravana. Y al contrario de los otros casos, los Turner no sufrieron lesiones físicas tras el encuentro. Tuvieron suerte. Aunque los Turner no sufrieran daños físicos, el suceso los dejó profundamente cambiados. Estas experiencias son muy desconcertantes y solo el impacto psicológico de ver estas cosas tan increíbles produce una toma de conciencia, porque te das cuenta de que no estamos solos en el universo. Son experiencias trascendentales. En Hangar 1, los expedientes de MUFON de persecuciones de ovnis revelan la existencia de patrones que sugieren que los ovnis eligen a individuos específicos. Algunos sufren daños físicos en estos encuentros, mientras que otros quedan asustados y confusos por estas duras experiencias, que no se limitan a la población civil.
A finales de los 70, la policía de Glendale, en California, colaboraba con MUFON. Nosotros compartimos información con muchos cuerpos de policía de todo el país. Si se produce un avistamiento de ovnis, nos llaman para que acudamos a investigar. 1 de febrero de 1977. Glendale, California. El 2 de febrero de 1977, MUFON recibe una llamada de un sargento llamado Simpson que informa de que la noche anterior un helicóptero de la policía había avistado un objeto extraño. El sargento Simpson cuenta que 2 de sus agentes están conmocionados tras un incidente acaecido la jornada anterior. Los agentes Roger Kane y Tim Jenkins están en su helicóptero patrullando la zona de Glendale. A las 8:40 el agente Kane avista algo que parece una aeronave de ala fija. Ambos agentes quedan asombrados por el extraño comportamiento del objeto. La aeronave vuela muy baja, a unos 65 metros debajo del helicóptero, y rápida, a 150 kilómetros por hora. Los helicópteros vuelan a algo más de 100 kilómetros por hora, así que aquello iba disparado. Persiguen a la nave porque nada debería volar tan bajo y deprisa sobre una zona poblada. Tiene una luz brillante amarilla como única luz de navegación identificable. Enseguida se dan cuenta de que no es una aeronave normal. Tras años en el cuerpo, estos agentes saben reconocer las luces de navegación. La mayoría son gálibos, rojos o blancos, y son fácilmente reconocibles. Pero aquella luz no se le parece en nada. De pronto, el objeto no identificado se eleva en dirección al helicóptero a una velocidad alarmante. El objeto se pone a la misma altura que el helicóptero. Es algo que los pilotos saben que no les había ocurrido nunca. Se trata de un cilindro de unos 5 metros de altura y casi 3 de anchura. También distinguen una intensa luz brillante amarillenta que ilumina a toda la nave de arriba a abajo. Los agentes son presa del pánico cuando el ovni comienza a seguir todos los movimientos del helicóptero. Preocupados, los pilotos llevan el helicóptero hacia la izquierda, pero el objeto emula a la perfección la maniobra. Durante los siguientes 2 minutos, el helicóptero y el objeto se mueven en perfecta sincronía. Los agentes tratan de contactar con su base, pero la radio no funciona. ¿Pensarían que el ovni quería derribarlos? ¿Iba a fallar el helicóptero? Por puro miedo, los pilotos ponen rumbo a la base, pero el ovni continúa a su lado. El ovni comienza a aproximarse. Realiza un movimiento brusco y se acerca al helicóptero. El agente Kane vira rápido a la derecha y entonces el objeto regresa a su distancia original a más de 100 metros de distancia. Es como jugar al gato y al ratón. ¿Cómo pueden pensar estos pilotos que tendrán alguna ventaja sobre el ovni? Sorprendentemente, el ovni se aleja y abandona su persecución. Tras la agresiva aproximación del ovni y su retirada, se alza unos 150 metros, cambia de trayectoria hacia el sureste y desaparece en dirección al cañón de Chevy Chase. En un momento dado estaba delante de ellos y un instante después había desaparecido. Como el suceso involucró a 2 policías, MUFON se enteró rápidamente y contactamos con el aeropuerto cercano de Hollywood Burbank, por si habían detectado al objeto en su radar. Pero por desgracia no detectaron nada. Es un caso muy parecido a otros que hemos investigado, que demuestra que algunos ovnis no se arredran a la hora de enfrentarse a su blanco. Debemos tener en cuenta que esto podría ser la punta del iceberg. Hay muchos casos así. Y la pregunta es, ¿qué pasa y por qué? ¿Forman estos casos parte de una estrategia más compleja? ¿Están relacionados con las abducciones? ¿O podría ser algo totalmente distinto? Es perfectamente concebible que los extraterrestres persigan varios objetivos distintos.
de los seres que nos visitan, no todos son científicos benevolentes. Podrían ser los equivalentes a un adolescente de excursión o que sale a jugar con los gatos del vecindario o algo así. Estas actividades podrían no estar aceptadas, al contrario que las otras más benevolentes que personas como yo hemos presenciado. En los archivos de MUFON hay casos de persecuciones espeluznantes. ¿Son estos encuentros fortuitos o seleccionan los ovnis a algunos individuos? ¿Tienen por objeto causar daños físicos? ¿O quizás se propongan contactar con ciertas personas para abducirlas? ¿O simplemente estarán jugando con nosotros como si fueran simples gamberros? Sea cual sea el motivo, con suerte usted nunca estará en el punto de vista. Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. Agosto de 1991. Océano Pacífico. El Nimitz regresaba a su puerto en Hawái tras una larga misión en la Primera Guerra del Golfo. Me llamo Kevin Bay. En 1991 estaba destinado en el buque Nimitz como fotógrafo cuando me ocurrió algo. Kevin es un experto en la identificación de aviones a reacción, tanto estadounidenses como enemigos, porque su cometido era fotografiarlos y documentarlos para la Armada. Había terminado mi turno de noche y, como siempre, había subido a la cubierta para contemplar el océano y ver la puesta de sol. Mientras estaba allí, cerraron todos los accesos. Ese protocolo podía significar que existía un peligro inminente. Bay solo dispone de 30 segundos para abandonar la cubierta. Pero no lo consigue. Todos los accesos se cerraron antes de que consiguiese entrar, y Kevin decidió esperar. Empecé a sentir una vibración y miré a mi alrededor. La vibración estaba por todas partes. Podía sentirla en mi cuerpo, oírla y sentirla en las manos a través de la barandilla en la que estaba apoyado. Lo siguiente que vio lo paralizó de miedo. Al mirar por el lado de estribor, Bay vio atónito que algo surgía del mar. Delante de mí había un objeto muy grande. Era enorme. Era más grande que el Nimitz. Pude ver el agua brillar debajo de él. No estoy seguro de si la nave la iluminaba o era el propio océano. Aquel objeto tuvo que salir del agua. Supe que estaba viendo algo de otro mundo. La nave ascendió hasta estabilizarse encima del Nimitz y se quedó a unos 180 metros del buque durante unos 15 minutos sin emitir ningún sonido, aunque Bay dice que sintió todo el tiempo la misma vibración. La nave parecía no ser de ningún color, casi parecía de cristal. Empezó a moverse ligeramente y de repente se alejó, muy rápido. Pasó de estar frente a mí sobre el océano a ser un punto en el cielo en medio segundo. Tras el incidente, Kevin Bay es aislado para ser interrogado. Cuando empezaron a hacerme preguntas, lo primero que pensé fue: no voy a contarles lo que vi, porque todos pensarán que estoy loco. Solo quería volver a mi vida normal y fingir que nada había cambiado, pero todo había cambiado. ¿Era un ovni lo que vio Kevin Bay? Los relatos de ovnis subacuáticos están entre los encuentros más extraordinarios que conocemos. En este planeta estamos rodeados de agua. El 71% de la Tierra está bajo el agua y en su mayor parte está totalmente inexplorado. Pero podría haber ovnis subacuáticos muy cerca, observándonos, y nunca sabríamos que están ahí. ¿Nos acechan ovnis desde las aguas de nuestro planeta? Si es así, ¿cuál es la magnitud de esa misteriosa red de naves submarinas? ¿Y de dónde proceden? MUFON investiga los ovnis subacuáticos. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes.
almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. OVNIs subacuáticos. Aunque solemos buscar pruebas de objetos voladores no identificados en el cielo, los archivos de MUFON contienen muchos avistamientos de ovnis subacuáticos. ¿De dónde proceden? ¿Y por qué se ocultan esas misteriosas naves en nuestros océanos? Pensemos en la cantidad de espacio que hay en el océano para esconderse. Si existiesen los ovnis subacuáticos, no habría forma de saber cuántos hay o qué pretenden. Pero algunos de los documentos de MUFON sugieren que ahí abajo podría estar pasando algo muy importante. ...4 de octubre de 1967... Shag Harbor, Nueva Escocia. Una noche de otoño de 1967, un hombre llamado Laurie Wickens volvía a casa en coche con unos amigos. Wickens vio a lo lejos un extraño objeto que parpadeaba de forma peculiar. Era un objeto con luces amarillas intermitentes y parecía caer del cielo en dirección al puerto. A Wickens le alarmó tanto la velocidad y la trayectoria de aquel objeto que detuvo su camioneta. Wickens temía haber presenciado un accidente aéreo, así que llamó inmediatamente a la Real Policía Montada del Canadá. El agente al mando, el cabo Víctor Werbicki, escuchó el relato de Wickens y creyó que estaba ebrio. Pero el departamento de policía empezó a recibir numerosas llamadas y todas describían un accidente similar en el puerto. La mayoría de los vecinos vieron el accidente. Lo denominamos accidente, pero no estamos seguros, ya que no entró en el agua inmediatamente. Se desplazó por encima del agua, luego se detuvo durante algún tiempo y después se sumergió. Parece que lo que vieron aquellas personas no era en absoluto una aeronave terrestre y se sumergió frente a Shag Harbor. El cabo Werbicki reúne a un grupo de pescadores para que lo ayuden a investigar. Werbicki vio una extraña luz amarilla en el agua, así que él y su equipo fueron hacia ella en sus barcos. No había ni rastro de supervivientes, ni de cuerpos, ni siquiera restos, y la luz amarilla y el objeto sumergido que habían visto desde la orilla había desaparecido. La Guardia Costera de los Estados Unidos llega poco tiempo después. Cuando la Guardia Costera llegó al lugar, se reanudó la búsqueda. No encontraron nada y suspendieron la búsqueda a las 3 de la madrugada. Pero en cuanto la policía termina su búsqueda, da comienzo una investigación militar secreta. Lo que muchos no saben es que el 5 de octubre de 1967, el ejército canadiense envió al buque Granby y un equipo de buceadores expertos comenzó una investigación muy minuciosa. Décadas después, varios de los miembros de ese equipo acudieron a MUFON y admitieron que el Granby había perseguido a un ovni bajo el agua durante toda una semana. Gracias a las entrevistas privadas realizadas años después, supimos que el Granby había seguido a un ovni subacuático más de 40 kilómetros hasta un lugar llamado Government Point. Una base militar en Government Point capta el peculiar comportamiento del objeto bajo el agua. De repente el ovni comenzó a actuar de forma extraña. La misma nave que había escapado de la Armada durante una semana parecía haberse detenido y rendido. Estaba inmóvil en el agua. Así que enviaron buques de guerra a investigar desde Government Point. Lo que hicieron fue rodear el ovni inmóvil y enviar a buceadores de la Armada a comprobar qué había allí abajo. Mientras la Armada se acercaba a la nave, de repente sus instrumentos captaron un segundo objeto. Había otro ovni en el agua y se dirigía directamente hacia ellos. La tripulación estaba atónita. El segundo ovni se situó sobre el primero. Parecía que la segunda nave estaba reparando la primera. Enviaron una señal de socorro a su gente. La tripulación no tenía ni idea de qué ocurría. No estaban preparados para aquello. Además del primer objeto desconocido, ahora había otro.
Y entonces, otro testigo informó de la presencia de un submarino ruso en aguas canadienses de la zona. Así que algunos de los buques estadounidenses que estaban siguiendo al OVNI se alejaron para investigar el submarino ruso. Y mientras lo hacían, los dos ovnis escaparon. Los ovnis ascendieron rápidamente hacia la superficie, saltaron fuera del agua y desaparecieron en el cielo. Una nave subacuática ya es algo bastante extraño, pero el hecho de que ese ovni pareciese pedir ayuda y que recibiese ayuda de inmediato, ¿qué nos indica eso? ¿Cuántos de esos objetos hay ahí abajo? Había otra nave en las inmediaciones que pudo acudir al rescate y ayudar a la primera bajo el agua. Creo que eso indica cierta organización previa, algo mucho mayor que una mera exploración. ¿Podría haber toda una red de ovnis subacuáticos operando en nuestro planeta? ¿No los vemos porque miramos hacia arriba en lugar de hacia abajo? Dentro de Hangar 1, los archivos de MUFON indican que los encuentros con ovnis no ocurren solo en nuestros cielos, sino también en nuestras aguas. En Sag Harbor, Nueva Escocia, el avistamiento de un ovni subacuático provoca una persecución militar, revelando que podría haber numerosos ovnis ocultos aquí en la Tierra. ¿Hasta dónde podría extenderse esa red? Es muy interesante haber obtenido informes de ovnis subacuáticos de armadas de todo el mundo. Y tienen tantos elementos en común que es difícil pensar que son incidentes aislados. No hay duda de que algo ocurre bajo el agua. 28 de febrero de 1963. Atlántico Norte, Noruega. El teniente Tom Preston tenía 20 años y estaba a bordo de uno de los 10 buques de la Marina Real Británica que participaban en una maniobra de la flota del Atlántico Norte en las costas de Noruega. Preston realizaba labores de vigilancia una mañana en una oscura sala de sonar y radar del buque con otros 5 testigos, 3 operadores de radar y 2 operadores de sonar. De repente apareció una señal en la pantalla del radar. En el cielo había algo de un tamaño similar al de un reactor de combate y se dirigía directamente hacia ellos. A Preston le sorprendió que la señal hubiese aparecido tan repentinamente, así que informó a su superior. Cuando este llegó, también se mostró preocupado por lo que veía y se puso en contacto con el buque más cercano para comprobar si habían captado el mismo objetivo. Y así era. La tripulación intenta ponerse en contacto con el objeto, pero este no responde. No sabían si se trataba de un enemigo. Todo lo que sabían era que se acercaba rápidamente, así que enviaron 2 reactores a realizar un reconocimiento. Minutos después, los pilotos de los reactores confirman visualmente que un ovni vuela sobre el océano. Preston y sus compañeros vieron en la pantalla del radar cómo los 2 reactores se aproximaban al objetivo. Pero en cuanto se acercaron demasiado, de repente el ovni viró y se dirigió directamente hacia el océano. Había 3 pantallas de radar y cada una mostraba una franja diferente de cielo según su altura. El ovni se movía tan rápido que cruzó las 3 pantallas en 2 o 3 segundos. De repente, cruzó a toda velocidad todas las pantallas del radar. Y en cuanto se acercó a la superficie, el comandante dijo: va hacia el agua, vigilad el sonar. El ovni atravesó la superficie y siguió adelante. Pudieron verlo en el sonar, avanzando por el océano con la misma facilidad con la que había cruzado el cielo, y se movía tan rápido que apenas podían seguirlo. El submarino más rápido alcanza unos 96 kilómetros por hora bajo el agua. 96 kilómetros no es mucho, es la velocidad a la que conducimos. Aquel ovni iba mucho más rápido que cualquier submarino, lo cual indica claramente que no era de fabricación humana, o al menos no era ninguna tecnología humana que conozcamos actualmente. Los marinos no sabían qué era aquello que avanzaba por el océano. Lo que permitió a aquel ovni avanzar por el agua es un tipo de campo giratorio. Empujaba el agua hacia abajo, luego hacia afuera, y luego de nuevo hacia abajo. Estaba excavando un hoyo al descender a través del agua. La nave desciende más de 600 metros hacia las profundidades del océano y desaparece.
Preston y sus compañeros informaron del asombroso encuentro a sus superiores, pero su reacción no fue la que esperaban. Les ordenaron no volver a mencionar el incidente. Todos fueron obligados a firmar un acta de secretos oficiales. Si hablaban de lo sucedido, lo considerarían una violación de la seguridad, castigada con severas medidas disciplinarias. No damos importancia a lo que deberíamos dársela. Ocurrió algo extraordinario, y en vez de intentar averiguar más cosas sobre aquella misteriosa nave que desapareció bajo el océano, la primera orden del ejército fue una amenaza. Intimidaron a los testigos para que guardasen silencio. En este caso, parece que la política de la Marina Real Británica es la misma que la de la Armada de los Estados Unidos: ocultar los incidentes OVNI. ¿Pero solo se han avistado esas misteriosas naves en alta mar? Parece que podría haber objetos así ocultos en cualquier masa de agua. Los archivos de Hangar 1 revelan que podrían ocultarse no solo en nuestros océanos, sino también bajo nuestros lagos. Los archivos de Hangar 1 contienen informes sobre ovnis que recorren los profundos mares de nuestro planeta más allá de nuestro campo de visión. Pero los archivos de MUFON también revelan que los avistamientos de ovnis subacuáticos no se limitan solo a los océanos. El misterio de los ovnis en el océano se vuelve aún más preocupante cuando descubres que MUFON también tiene pruebas de la presencia de naves en nuestros lagos. Parece que podría haber objetos así ocultos en cualquier masa de agua. 2 de enero de 1976. Lago Sabine, Texas. Un padre y su hijo fueron a pescar como cada sábado por la mañana al lago Sabine, en Texas. El lago estaba en calma y apenas soplaba una brisa. El niño miró por la borda del bote y vio algo. Una pequeña luz brillaba bajo el agua. Se lo dijo a su padre, y en cuanto éste vio la luz, le preguntó a su hijo si se le había caído la linterna al agua. El niño le enseñó a su padre la linterna que seguía en el bote, y de repente la luz bajo el agua empezó a brillar cada vez más y a crecer, como si algo ascendiese desde el fondo del lago y se estuviese acercando a su bote. La luz aumenta de tamaño rápidamente, hasta detenerse justo debajo del bote. Aquella luz brillante permaneció unos momentos bajo su bote. No sabían lo que era y se inclinaron sobre la borda para verla más de cerca. Era una mañana fría, pero cuando se inclinaron sobre la borda del bote hacia la luz, su calor empezó a quemarles la cara. Se acercó aún más y pudieron ver que la luz procedía de un objeto sólido, de una nave subacuática, pero no pudieron verla bien porque de repente empezó a alejarse a gran velocidad. Lo más extraño es que al alejarse por debajo del agua, aquel ovni dejó sobre el lago una estela enorme, de 1,5 kilómetros de largo, como la que dejaría un barco. Pero no había ningún objeto visible en la superficie. El niño dijo que la estela era tan grande como la que dejaría una barcaza, pero no vio emerger ningún objeto. Permaneció bajo el agua hasta desaparecer. El niño estaba histérico y se dio cuenta de que su padre también estaba petrificado y parecía encontrarse mal. De repente el padre puso los motores a toda velocidad. Se dirigió hacia la orilla sin pasar por el muelle y varó el bote en la playa, algo que su hijo nunca le había visto hacer. Fuese lo que vieron, los aterrorizó. Bajaron del bote y corrieron hasta la casa de su tío Dale. Dale era el hermano del padre y había sido operador de radio en la Fuerza Aérea. El padre le habló a Dale de las luces y de la extraña nave que había dejado una estela. Los tres regresaron al bote y notaron algo extraño. Parecía que de él emanaba algún tipo de energía, como si emitiera una vibración. Al tío le pareció muy extraño y lanzó algunos tornillos al bote, y vieron que todos se pegaban a él como si fuese un imán. Lo extraño es que era un bote de aluminio, y el aluminio no es magnético. ¿Con qué pudo entrar en contacto aquel bote para magnetizarse?
Es habitual que los objetos que entran en contacto con ovnis ofrezcan lecturas electromagnéticas extremadamente inusuales. No solo ha sucedido con barcos, también con coches y otros vehículos. Además, las personas que tienen encuentros muy cercanos con ovnis a menudo cuentan que emiten un calor extremo, lo cual explicaría lo que el niño dijo sentir al mirar por la borda del bote. Es muy interesante que muchos de los detalles sobre esa nave subacuática coincidan con los de otros informes OVNI, como que pudiese moverse a tanta velocidad bajo el agua. Pensemos en un ovni. Si puede viajar por el espacio a velocidades elevadísimas, si puede anular la gravedad, el peso del agua no afecta a la nave. Y eso le permite operar a la misma velocidad en el agua que en el aire. Ya sea una nave en el aire o una nave bajo el agua, cuando vemos suficientes similitudes entre esos encuentros, tienes que pensar, de acuerdo, podría tratarse del mismo fenómeno. Si se trata realmente de ovnis extraterrestres, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Qué están haciendo exactamente en las aguas de nuestro planeta? Y lo más importante, ¿podría ponernos en peligro su presencia? Dentro de Hangar 1, los archivos de MUFON contienen pruebas de actividad ovni bajo el agua. Un encuentro militar en el mar de Noruega, un día de pesca en familia en el lago Sabine. Sus archivos contienen informes de ovnis subacuáticos por todo el mundo. La gran pregunta es, ¿por qué el agua atrae a esos ovnis? En 2013 gastamos el triple de dinero en explorar el espacio que en los océanos de nuestro planeta. Si un extraterrestre pretendiese esconderse en la Tierra, ¿qué mejor lugar que el agua? ¿Son estos avistamientos de misteriosas naves sumergibles pruebas de la presencia de extraterrestres ocultos en la Tierra? Y, de ser así, ¿podrían representar una amenaza? Si los ovnis subacuáticos fuesen hostiles, sería especialmente aterrador porque estarían muy cerca de nosotros. No hablamos de una pequeña luz en el cielo sobre una cordillera, sino de algo que podría estar al acecho, justo debajo de nosotros, mientras pescamos o nadamos. Pero una región determinada es conocida por sus avistamientos de ovnis subacuáticos y las desapariciones sin resolver relacionadas con ellos. Una zona conocida como el Triángulo de los Grandes Lagos. ...12 de septiembre de 2009... Lago Huron, Michigan. Una pareja que contemplaba las estrellas en un camping del lago Huron vio aparecer de repente en el cielo 4 luces rojizas muy brillantes. Un ovni estaba sobrevolando su camping. El ovni descendió hacia el agua y parecía ir a una velocidad increíble. Y de repente desapareció, sin más. Según los archivos de Hangar 1, los avistamientos de ovnis subacuáticos de este tipo son solo una parte de un misterio más inquietante relacionado con esa región. Allí han ocurrido más desapariciones inexplicables por kilómetro cuadrado que en el Triángulo de las Bermudas. Como en muchos de esos casos, la desaparición más conocida en los Grandes Lagos comienza con actividad ovni. Lago Superior, 23 de noviembre de 1953. El 23 de noviembre de 1953, un controlador de radar de la base aérea Truax en el condado de Dane, Wisconsin, ve una señal no identificada sobre el lago Superior. Desde la base Kinross de la Fuerza Aérea, que hoy es la base Kincheloe, se envió un reactor F-89C Scorpion a investigar e interceptar. El piloto era el teniente Felix Moncla y lo acompañaba el subteniente Robert Wilson. Cuando el F-89 se acercó a su objetivo, los controles de radar del piloto se averiaron. Moncla y Wilson solo disponían del radar de control de tierra para orientarse. Desde el control de tierra, orientaron el avión hacia su objetivo. Se aproximó al ovni a más de 800 kilómetros por hora. Desde el control de tierra observaban la aproximación del F-89 en la pantalla del radar. La distancia entre ambas señales se fue reduciendo más y más hasta que ambos puntos se convirtieron en uno. De repente, los dos desaparecieron.
Esperaban que, después de que las dos aeronaves se cruzasen, verían de nuevo los dos puntos. Pero eso no ocurrió. Lo que vieron fue un solo punto durante un momento que después desapareció de la pantalla. El personal de la base intenta desesperadamente comprender lo ocurrido. En el control de tierra todos estaban frenéticos. Un F-89 acababa de desvanecerse en el aire. Intentaron comunicar por radio con el reactor, pero no hubo respuesta. Era evidente que tenían un problema. En ese momento, el control de tierra ordenó una misión de búsqueda y rescate. Un equipo de búsqueda y rescate se dirigió hacia el lugar exacto donde habían visto la señal por última vez. Pero allí no encontraron nada. Nunca se encontró nada. Nadie pudo encontrar los restos de aquel reactor de combate en el lago superior. Evidentemente no sabemos si se lo tragó el ovni. No tenemos ni idea de lo que pasó. El reactor de combate desapareció. Un F-89C Scorpion es un aparato muy grande. Es imposible que algo así pueda desvanecerse sin más, sin que nadie sepa nada de lo sucedido. Se divulgaron diferentes teorías sobre lo ocurrido. La Fuerza Aérea comunicó a la viuda de Félix Moncla que volaba demasiado bajo y se estrelló. Otro oficial de la Fuerza Aérea declaró: no, se elevó demasiado y el avión explotó. Y dieron una tercera explicación, que había sufrido vértigo y se había estrellado. Básicamente, pueden ofrecer cualquier teoría siempre que no incluya un ovni. El astrónomo de Harvard, Donald Menzel, ofreció otra explicación. Era el escéptico más conocido del mundo sobre el tema ovni. Menzel creía que el radar había indicado un ecofantasma o un avión fantasma. Los aviones fantasma son imágenes falsas de radar causadas por las condiciones atmosféricas. Los aviones fantasma son un fenómeno real. Pueden hacer que un objeto aparezca y luego desaparezca del radar con bastante rapidez. Y se sabe que han provocado giros bruscos de los pilotos para evitarlos. Hace muchos años que los controladores aéreos informan de aviones fantasma. Al examinar las pruebas, vemos que la teoría del avión fantasma no encaja. Si se trataba simplemente de imágenes de radar falsas, ¿cómo explicamos todos los aviones que han desaparecido sobre los Grandes Lagos? En 1950, el vuelo 2501 de Northwest Orient. En el 56, un birreactor canadiense sobre el lago Ontario. En el 61, un pequeño avión sobre el lago Michigan. En el 66, un Cessna sobre el lago Erie. Y la lista sigue y sigue, hasta hoy. Dado el elevado número de desapariciones en el Triángulo, las autoridades admiten la aplicación de un protocolo especial al sobrevolar la zona. La Administración Federal de Aviación reconoce oficialmente el Triángulo de los Grandes Lagos. Han establecido el denominado Servicio de Notificación de los Lagos, que exige a todos los pilotos que sobrevuelan esa zona que comuniquen constantemente su situación. Si tardan en comunicar más de 10 minutos, se inicia automáticamente una misión de búsqueda y rescate. Existen reglamentos y protocolos federales relacionados con lo que denominan una inexplicable y misteriosa anomalía. Creo que es evidente que el gobierno sabe mucho más sobre lo que ocurre de lo que está divulgando. ¿Qué podrían estar ocultando las autoridades sobre el Triángulo de los Grandes Lagos? Con tantos informes sobre ovnis en la misma zona y un número tan elevado de desapariciones, algunos investigadores creen que en los Grandes Lagos podría haber una base ovni subacuática. Las desapariciones podrían deberse a que los ovnis intentan proteger su secreto. Bajo el lago superior hay cavernas, grietas, y tendría sentido que hubiesen elegido ese lugar para ocultar una base o una nave. Podría haber bases subacuáticas en cualquier lugar. Quizá en el Triángulo de los Grandes Lagos, quizá en otros 100 lugares del planeta. Todas las masas de agua podrían albergar una base subacuática. Contamos con la tecnología precisa desde hace años, eso es indudable. Podemos excavar bajo el suelo y bajo el lecho marino. Podemos hacerlo desde al menos los años 60. Pero si esas bases ovni subacuáticas existen, ¿quién las construye y por qué? El ejército no parece demasiado preocupado por esas extrañas naves submarinas. ¿Podrían ser ellos quienes las están construyendo? Las investigaciones de MUFON han desvelado que los avistamientos de ovnis subacuáticos ocurren desde hace décadas.
tanto incidentes militares en todo el mundo como aterradores encuentros con civiles. El agua proporciona a los ovnis el lugar perfecto para esconderse. Sabemos muy poco sobre lo que hay en nuestros océanos. La profundidad de la fosa de las Marianas supera los 10 kilómetros. En los océanos hay regiones inexploradas que son mayores que Europa. Podría haber toda una flota de ovnis subacuáticos patrullando nuestro mundo sin ser vistos. Si hay ovnis viajando a través de nuestros océanos, ¿disponen de una base submarina de operaciones? Cuando se insinúa que pueden existir bases submarinas, la gente automáticamente dice que no. Pero pensemos en los grandes submarinos estratégicos y cosas por el estilo. Son como ciudades submarinas. Si nosotros podemos hacerlo, ¿por qué no podrían los extraterrestres? Pero si existen bases submarinas, ¿fueron construidas por extraterrestres o podrían tener un origen mucho más cercano? Entre los archivos de MUFON hay un caso que podría ofrecernos una pista. Verano de 1983, Mar Caribe. Durante una calurosa noche de verano de 1983, el buque Yellowstone avanzaba hacia el puerto de Norfolk, Virginia. Las condiciones eran perfectas, no había ni una nube. Hacia las 3 de la madrugada, un marino del Yellowstone vio una luz verde que brillaba en pleno océano. Usó unos prismáticos para verlo mejor, pero no pudo distinguir una forma definida. Solo pudo decir que se trataba de un objeto sólido en medio del océano y que parecía estar justo en su trayectoria. Al ver que se trataba de algo muy inusual, contactó por radio con el oficial de guardia para comunicarle la presencia de aquel objeto. Le dijo al oficial, estamos en rumbo de colisión con algo. Le preguntó qué debían hacer, pero a su superior no pareció preocuparle demasiado. La única reacción del oficial de guardia fue, entendido. No ordenó cambiar el rumbo. El buque continúa en rumbo de colisión hacia el extraño y brillante objeto. El marino estaba confuso y preocupado. Repitió el aviso mostrando una preocupación aún mayor, pero ni siquiera obtuvo una respuesta. Pensó, ¿por qué soy el único a quien parece importarle que estemos a punto de chocar con algo? El buque iba a toda máquina hacia ese objeto no identificado en medio del océano. Para entonces el vigía ya podía verlo claramente. Cada vez se acercaban más a aquel objeto. Estaban a punto de chocar, pero pasaron muy cerca de él. El marino pudo verlo bien mientras lo sobrepasaban. Era una nave esférica de metal sumergida casi por completo y medía unos 12 metros de diámetro. Cuando pasaron a su lado, gritó a la tripulación que fuesen a estribor a ver el objeto con el que casi habían chocado. Pero los demás no llegaron a tiempo. El marino intentó explicar al oficial lo que había visto, pero no obtuvo ninguna respuesta. ¿Con qué estuvieron a punto de chocar en pleno océano? ¿Y por qué el oficial del buque mostró tanto empeño en ocultar de qué se trataba? ¿Cómo es posible que un marino avise de una posible colisión y el oficial al mando apenas se dé por enterado de la alerta? ¿Sabía el oficial qué era lo que había en el agua y no quiso que se divulgase? Quizá las autoridades sepan qué se oculta en nuestros océanos. Lo hacen continuamente. Las autoridades lo niegan y lo ignoran porque no quieren que la población tenga información sobre estos encuentros. ¿Sabe el ejército que podría haber ovnis ocultos en las profundidades de nuestros océanos? El ejército no parece demasiado preocupado por esas extrañas naves submarinas. ¿Podrían ser ellos quienes las están construyendo? Es muy probable que lo que la gente considera vehículos extraterrestres sean en realidad aeronaves de proyectos del complejo industrial militar financiados de forma secreta. Los archivos de Hangar 1 contienen muchos informes sobre ovnis que viajan bajo la superficie de nuestros lagos y océanos. ¿Pero se trata de naves de otros mundos? ¿O podrían ser buques muy avanzados construidos por el ejército estadounidense? Cuando hablamos de ovnis subacuáticos, la gran pregunta es, ¿cuál es su origen? ¿Son naves extraterrestres llegadas del espacio para explorar los océanos? ¿O podrían ser los océanos su verdadera base?
Quizás encontremos la respuesta en un enclave costero con gran actividad ovni. Se han producido avistamientos por todas las costas de los Estados Unidos, pero mucho más en California. ...24 de diciembre de 1994... ...costa del sur de California. En 1994, 4 personas navegaban de San Francisco a San Diego. Según una de ellas, una mujer llamada Elizabeth, estaban a 40 o 50 kilómetros de Big Sur. Mientras contemplaba el océano, de repente, Elizabeth vio en la superficie un objeto redondo rojo oscuro y anaranjado que brillaba intermitentemente. Aquel enorme objeto brillante despegó a toda velocidad y se desvaneció sin hacer ruido. La nave despegó del océano frente a ellos, y Elizabeth y los demás la vieron volar a toda velocidad hasta el espacio. El relato de Elizabeth no es en absoluto el único recogido en esa zona. Un gran misterio rodea desde hace años la costa del sur de California y los numerosos avistamientos de ovnis subacuáticos. Tal vez en 2014 descubrimos una pieza del rompecabezas. ...22 de mayo de 2014... ...Malibú, California. Un grupo de investigadores del fenómeno ovni estudiaba imágenes de Google Earth de Malibú, California, cuando vieron algo que podía ser crucial. Descubrieron lo que parecía ser una gran edificación de fabricación humana bajo la superficie del océano. Parecía medir más de 800 metros de ancho y tener más de 60 plantas de altura. Si esa edificación es el epicentro de la actividad de los ovnis subacuáticos, está en el lugar perfecto. Sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre nuestros océanos. Si el gobierno tuviese que ocultar algo, ¿qué mejor lugar que el fondo del océano? Muchos investigadores y ufólogos creen que esa estructura podría ser un acceso a 2 instalaciones militares cruciales: la base naval China Lake en el desierto de Mojave y el centro naval de guerra submarina de Hawthorne, Nevada, a través de un sofisticado túnel submarino de cientos de kilómetros de longitud. Ese descubrimiento podría ser el santo grial de los investigadores del fenómeno ovni. Los ufólogos llevan más de 40 años buscando pruebas de la existencia de una base submarina. Y gracias a Internet, esa prueba está ahora mismo en Google Earth. Cada vez es más difícil mantener en secreto este tipo de cosas. ¿Revela ese descubrimiento una instalación militar secreta subacuática? El gobierno niega que las imágenes de Google Earth sean una base submarina, pero no parece tan descabellado si pensamos que ya conocemos otras bases submarinas de la Armada. El Centro de Pruebas Submarinas del Atlántico, conocido por sus siglas en inglés como AUTEC, es una instalación de la Armada de los Estados Unidos situada en la costa de la isla de Andros, en las Bahamas. El AUTEC es un laboratorio submarino en el que se prueba de forma simulada todo lo relacionado con la guerra submarina. En el AUTEC hay instalaciones secretas para el seguimiento de naves acuáticas y aéreas. Su capacidad para seguir aeronaves es increíble. Pueden seguir armamento aéreo a 800 kilómetros hasta una altura de 21.000 metros. Y en el agua es igual de impresionante. Pueden cubrir 1.700 kilómetros cuadrados, el doble de la superficie de Nueva York. Lo más interesante del AUTEC es su rango de seguimiento en aguas profundas. Puede vigilar hasta 63 objetos bajo el agua al mismo tiempo. Además de vigilar objetos bajo el agua, ¿para qué otra cosa podría utilizarse esa sofisticada tecnología? El AUTEC está situado en una cuenca de 240 kilómetros de largo a una profundidad de 1.800 metros. En ese lugar el agua está absolutamente inmóvil. No hay corrientes ni olas, nada. Si a esto le sumamos su avanzada tecnología, podría ser el lugar ideal para probar ovnis. ¿Son todos los ovnis subacuáticos naves militares secretas? Si analizamos lo que pueden hacer según los informes, el ovni de Shag Harbor incumpliendo las leyes de la física, su increíble velocidad bajo el agua que supera cualquier tecnología conocida en el planeta, que el ejército estuviese implicado no descartaría un posible vínculo extraterrestre. Por lo que sabemos, el AUTEC podría ser un Área 51 submarina.
un lugar donde intentan descifrar en secreto el funcionamiento de tecnología extraterrestre. Ya sean los ovnis subacuáticos, vehículos militares, buques intergalácticos o ambas cosas, los archivos de Hangar 1 sugieren la existencia de una red mundial de naves ocultas poco más allá de nuestro campo de visión. Mientras siguen produciéndose avistamientos en todo el planeta, los investigadores de MUFON vigilan lo que ocurre sobre nosotros y también bajo nosotros. Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. ...15 de junio de 1968... zona desmilitarizada entre Vietnam del Norte y del Sur. Este incidente ocurrió en plena guerra de Vietnam. Esa noche el teniente Pete Snyder y la tripulación de la patrullera PCF-12 realizaban su patrulla rutinaria cerca de Qua Viet. Sobre las 12:30 de la madrugada, Snyder recibe una llamada nerviosa de otra patrullera que está cerca, la PCF-19, capitaneada por el teniente Davis. Este informa de que los atacan objetos no identificados, posiblemente helicópteros enemigos. Por entonces, los vietnamitas no tenían helicópteros. La expresión helicópteros enemigos en clave militar significa ovnis. La lancha del teniente Snyder se dirige a toda velocidad hacia la posición del teniente Davis. Y al acercarse, Snyder y los suyos ven dos ovnis cubiertos con un brillo extraño sobrevolando la patrullera de Davis. De pronto, hay un fogonazo y una explosión, y la lancha queda totalmente destruida, hecha añicos. En un instante, los ovnis ponen rumbo al mar y desaparecen. ¿Se lo imaginan? Estás en plena zona de guerra, preocupado por el fuego enemigo, y entonces algo tan increíble como un ovni aparece y te destruye una lancha patrullera. ¿Hay alguna prueba de que los ovnis fueran responsables de ese ataque contra los estadounidenses? El Pentágono tiene documentos sobre una conferencia de prensa del 16 de octubre de 1973, en la que un militar de alto rango desveló que el ejército estaba al tanto de la presencia de ovnis durante la guerra de Vietnam. En 1973, el general Brown dijo ante los medios: "No sé si conocen esta información o no, pero durante la guerra de Vietnam sufrimos ataques de ovnis. No los llamábamos ovnis, sino helicópteros enemigos". ¿Fue un incidente aislado o han aparecido más ovnis en otras batallas a lo largo de la historia? Y si es así, ¿por qué? Los archivos de Hangar 1 desvelarán los enfrentamientos a veces mortales entre el ejército estadounidense y los ovnis en las guerras. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. OVNIs en las guerras. Dentro de Hangar 1, MUFON tiene expedientes sobre encuentros con ovnis durante las guerras. Algunos incluso afirman que esos incidentes provocaron la muerte de soldados estadounidenses y que el gobierno decidió ocultarlos. Pero ¿por qué aparecen ovnis durante las guerras? En Vietnam, lo que el teniente Snyder y su tripulación presenciaron en el ataque de junio de 1968 podría aportar pistas importantes. La tripulación de Snyder solo encontró a 2 hombres que sobrevivieron al ataque ovni. Los supervivientes le contaron a Snyder que los ovnis los habían seguido durante kilómetros río arriba. Así que ahora los hombres de Snyder estaban alerta, conscientes de que los ovnis podían volver en cualquier momento.
La Marina les ordena que continúen patrullando río arriba, adentrándose en la zona desmilitarizada. Lo único que ilumina la noche es la media luna. La patrullera mantiene la radio en silencio. De repente, Jeff Steffes, el segundo maquinista, ve dos aeronaves sobrevolando por babor y estribor de la lancha. El teniente Snyder comprende que son los mismos ovnis que vio sobrevolando la lancha de Davis antes del terrible ataque. Los ovnis se acercan, pero Snyder está decidido a proteger su lancha y a sus hombres. Así que ordena que todos sus hombres ataquen a los ovnis. La tripulación dispara contra ellos, pero los objetos no aminoran y siguen acercándose. Los ovnis atacan con munición a la lancha de Snyder. El teniente Snyder acelera y zigzaguea con la lancha intentando esquivar los disparos de las aeronaves. La tripulación sigue disparando contra los ovnis mientras la patrullera intenta escapar a toda velocidad. Steffes, el segundo maquinista, ahora puede ver bien a los ovnis a la luz de la luna. Dice que tienen un frontal redondeado, como una cúpula de observación, donde parece haber dos tripulantes sentados uno al lado del otro. No obstante, no ve armas en la nave. El teniente Snyder, temiendo lo que podría pasar a continuación, vira y pone rumbo al mar de China, donde está fondeada la flota naval estadounidense. Los ovnis siguen la persecución y la lancha de Snyder se está quedando sin munición y combustible. Por radio llegan avisos de multitud de enfrentamientos con objetos no identificados. ¿Podrían ser esas aeronaves una nueva arma secreta proporcionada por los chinos o los soviéticos para ayudar a los norvietnamitas? Al ejército le interesaban porque tenían una capacidad muy superior a las nuestras. Y quería saber qué tecnología era aquella y también a quién pertenecía. Sin saber bien a qué se enfrenta, el ejército estadounidense entra en acción. Sobre las 3:20 de la madrugada, despegan cazas Phantom F-4 de Da Nang para dar apoyo aéreo a la patrullera de Snyder. Pronto, los Phantom F-4 persiguen a los ovnis. Los dos ovnis que atacan a la patrullera de Snyder se alejan a velocidad vertiginosa y van río abajo hacia el mar de China. Mientras tanto, un barco aliado de la Marina Real Australiana, el buque Hobart, estaba asimismo en el mar de China, y también informa del avistamiento de 30 luces extrañas sobrevolando cerca de su barco. El comandante del Hobart comunica que dos ovnis se acercan rápido a su barco. Tal vez eran los mismos ovnis que habían atacado a la lancha de Snyder. Los cazas estadounidenses de Da Nang siguen persiguiendo a los dos ovnis. Los Phantom F-4 disparan varios misiles a los ovnis que vuelan sobre el Hobart. En cuanto los cazas disparan los misiles, los objetos se esfuman al momento. Desaparecen en un instante. La amenaza contra el Hobart y la flota estadounidense parece haber terminado. Los cazas regresan a Da Nang y la zona desmilitarizada queda tranquila. Tras desaparecer los ovnis, la Marina evalúa los daños. No fue una batalla normal. De hecho, los proyectiles que el ovni disparó contra la lancha de Snyder resultaron ser los mismos que Snyder les había disparado a los ovnis. Es increíble. Esa patrullera descubre que la han atacado con la misma artillería que acaba de disparar. No tiene sentido. ¿Podría ser un simple caso de fuego amigo debido a un fallo de radar? ¿O al cansancio? ¿O se trata de un caso en el que los ovnis vuelven nuestras propias armas contra nosotros? Estuve en la Fuerza Aérea de 1958 a 1978. Cuando estuve en Vietnam, informaba al general George S. Brown todos los días. Nos llegaban informes sobre aeronaves no identificadas y muchos decían que los ovnis tenían como un campo de fuerza alrededor que les permitía repeler los disparos. Si eso es cierto, ¿cómo nos defendemos de esos ovnis?
La sorprendente conclusión sobre ese enfrentamiento en Vietnam nos demuestra el temible poder de esos objetos volantes no identificados. Justo antes del amanecer llega un misil de improviso. Nadie lo detectó. En Hangar 1 hay pruebas de que los ovnis han atacado directamente a soldados estadounidenses y de otros países. Uno de esos incidentes ocurrió en Vietnam en 1968, cuando 2 patrulleras estadounidenses fueron atacadas durante una misión en la zona desmilitarizada. Según los informes, esos mismos ovnis regresaron al día siguiente. Esta vez, su objetivo no fueron las patrulleras estadounidenses, sino el buque militar australiano Hobart. Mar de China, Vietnam. El Hobart continúa patrullando cerca de la isla Tigre. El cielo y el mar estaban extrañamente tranquilos. No había ni rastro de ovnis ni de aviones enemigos. Justo antes del amanecer llega un misil de improviso. Nadie lo detectó. Y alcanza el Hobart por estribor. Mata al marinero australiano R.J. Buttersworth y deja heridos a otros 2 marineros. Los tripulantes del Hobart corren a sus puestos de combate y ahora ven a 2 ovnis por estribor. Pero antes de que puedan responder, disparan 2 misiles más contra su barco y matan al electricista jefe. Los misiles penetran en la superestructura del buque, causándole daños graves. Los supervivientes del Hobart pueden ver bien a los ovnis antes de que desaparezcan y coinciden con la descripción de los que habían atacado a la patrullera del teniente Snyder esa noche. Es de locos. En plena guerra de Vietnam, 2 barcos acaban destruidos por ovnis y una patrullera logra escapar de milagro. Por el motivo que sea, esos ovnis parecen tener la misión de atacar sin piedad. Y los incidentes con ovnis continúan. Una semana después del episodio del Hobart, un periódico australiano informa de que los radares en 8 kilómetros al sur de la zona desmilitarizada habían detectado ovnis. De hecho, ese fue el 6º incidente comunicado desde el ataque al Hobart. Las patrulleras siguieron viendo ovnis bien entrado septiembre de ese año. La Marina estadounidense y la Marina australiana inician una investigación oficial. Una investigación sobre el incidente del Hobart reveló que un fragmento de un misil disparado contra la patrullera tenía un número de serie que se pudo rastrear. Y ese número de serie correspondía a los misiles disparados contra los ovnis por los Phantom F-4 estadounidenses, los mismos aviones desplegados desde la base de Da Nang la noche anterior. El informe oficial de la investigación sobre el incidente del Hobart concluye que fue un caso de fuego amigo. Puedes pensar, vale, caso cerrado. Un Phantom F-4 disparó por error contra el barco. Pero la cosa no está tan clara. Los Phantom F-4 habían regresado a la base enseguida después de su encuentro con los ovnis, mucho antes de que el primer misil alcanzara al Hobart. Años después, un general realiza una declaración sorprendente. El general Brown dijo, se vieron ovnis en la zona desmilitarizada en 1968 y se produjo un gran enfrentamiento. Un buque australiano recibió un disparo y no había ningún enemigo a la vista. Por lo que dijo el general Brown, creo que ese incidente de 1968 en la zona desmilitarizada fue tal vez el encuentro con ovnis más importante de la guerra de Vietnam. En 2 ocasiones distintas durante ese encuentro en Vietnam, vemos ovnis que parecen tener capacidad para volver nuestras armas contra nosotros. Esos barcos patrulleros fueron atacados con nuestras armas. ¿Cómo te defiendes contra eso? Es escalofriante que estén estudiando nuestra forma de luchar. Igual que nosotros podríamos estudiar a los antiguos soldados egipcios. No me sorprende nada que puedan interesarles esas cosas. El incidente ocurrido en Vietnam obliga al ejército estadounidense a revisar su política de ataque a los ovnis.
Eso es lo interesante de ese encuentro. Después de ocurrir, el alto mando estadounidense ordenó que sus pilotos de caza y los buques navales no disparasen a los ovnis. No querían que se repitiese aquel incidente mortal. Así que ahora no atacamos a los ovnis, ni intentamos derribarlos. Es más, varios controladores aéreos me han dicho que cuando un avión nuestro vea a un ovni, tienen orden de desviarlo para evitar cualquier enfrentamiento. Intuyen que es muy importante alejarse de ellos todo lo posible. Creo que fue un momento de nuestra historia en la que aprendimos algo importante respecto a los ovnis. Que ahora el protocolo sea no enfrentarse a un objeto volante no identificado parece indicar que los jefes militares han comprendido que no podemos derrotarlos. Teniendo en cuenta que la mayor potencia militar del mundo ha decidido recular tras estos incidentes, uno se pregunta qué es lo que ocurre de verdad y qué opinan los altos mandos. Por desgracia, la decisión de no atacar llegó muy tarde para los estadounidenses que lucharon contra ovnis en la Guerra de Corea. Los archivos MUFON revelan un historial secreto de enfrentamientos militares con ovnis durante épocas de guerra. En Vietnam, el alto mando militar al fin parece reconocer que no podemos competir con la tecnología superior de los ovnis. No obstante, el ejército aprendió la lección por las malas, tras terribles incidentes que ocurrieron durante un enfrentamiento anterior. Primavera de 1951, Corea. En una zona conocida como Triángulo de Hierro, se producen repetidas batallas entre soldados estadounidenses y el ejército comunista chino. En la primavera de 1951, el segundo batallón de la compañía Easy de la 25ª División se adentró en Corea del Norte para derrotar y destruir a las tropas chinas. Francis Wall era soldado de primera de la compañía Easy y su unidad estaba destacada en la ladera de una montaña en una zona muy remota cerca de Cheorwon, Corea. Bajo ellos había una aldea y esa noche su misión era bombardearla con artillería. Cuando la compañía Easy abre fuego contra la aldea de abajo, notan algo extraño en el cielo que se acerca hacia ellos. Wall y su unidad de pronto ven una luz intensa en forma de disco que baja por la derecha de la montaña. El objeto es tan veloz que se mete directamente en la trayectoria de los disparos, pero permanece intacto. Como el soldado Wall informa, el disco luminoso va directo hacia la unidad hasta ponerse encima de ellos. No pudieron calcular su tamaño porque lo que mejor recordaban era la luz brillante. El soldado Wall recibe orden de su comandante de que dispare contra el ovni. Y el ovni responde. El ovni se mueve de forma errática y los soldados oyen un ruido extraño. Como el sonido de un motor ultramoderno. Un rayo láser intermitente alcanza a cada uno de los hombres. Wall declaró que él y los otros soldados enseguida notaron una sensación de quemazón y hormigueo por todo el cuerpo. Cuando Wall vio la luz en su cuerpo, fue como si fuesen rayos X. Se vio los huesos de las manos y los brazos. Aquí tenemos a soldados valientes con las armas más avanzadas, totalmente indefensos contra esa fuerza desconocida. El comandante de la compañía ordena que todos se pongan a cubierto en los búnkeres. Lo hacen, pero el ovni los sigue y los sobrevuela, quedando inmovilizados entre el enemigo de abajo y el ovni de arriba. Una vez a cubierto,
Los hombres de la compañía Easy empiezan a sufrir las consecuencias del ataque del ovni. Además de estar aterrados, enseguida se sienten muy mal. Se encontraban mal físicamente, tenían debilidad, vomitaban y estaban postrados. Mientras ellos estaban allí, la nave permaneció sobre su búnker como si los estuviera torturando. De repente describió en el aire un ángulo de 45 grados y desapareció. Los hombres se sentían mal, estaban paralizados. No podían comer ni beber nada sin vomitar. Y permanecieron allí durante días, hasta que pudieron llegar refuerzos. 3 días después, el equipo de rescate llegó para evacuar a toda la compañía, cuyos soldados aún estaban débiles para andar. Cuando al fin los atendieron, los médicos no podían explicarse su altísimo nivel de leucocitos. ¿Sería porque el enemigo había utilizado un gas letal como arma? ¿O sería por el contacto con el ovni? Quizás su mal se debía a la radiación o a la exposición a alguna sustancia peligrosa. De hecho, años después, en 1987, Wall le contó a un periodista que sigue sufriendo dolores de cabeza, fatiga y desorientación, y que aún hoy su cuerpo no funciona con normalidad. El soldado Wall sufrió secuelas físicas, pero también quedó afectado psicológicamente, porque no hay una explicación lógica para lo que le ocurrió. Estas cosas son desconcertantes, no encajan en lo que consideramos la normalidad. Por compararlo con algo diría que es como una película de terror. ¿Por qué atacó el ovni e interrumpió la misión de la compañía Easy ese día? Me parece muy interesante ese informe sobre el Triángulo de Hierro. Es uno de los primeros encuentros ovni en combate. Y me parece interesante tener en cuenta que es un momento de la Guerra de Corea en la que el general Douglas MacArthur hablaba muy en serio de usar armas nucleares para intentar ganar la guerra. Así que puede ser que esos entes, esos seres, fueran quienes fuesen, quisieran decirles a los estadounidenses: mirad, nosotros tenemos algo más avanzado y potente que vosotros, así que pensaos lo mejor. ¿Fue la exhibición de fuerza del ovni un intento de disuadir a los estadounidenses del uso de medidas extremas? Los alienígenas siempre han mostrado gran interés por nuestra capacidad militar. Mientras continúa la Guerra de Corea, hay más encuentros peligrosos y no solo con soldados en tierra. La política estadounidense de derribar a los ovnis amenaza las vidas de muchos pilotos. Los expedientes de MUFON revelan que hubo enfrentamientos militares con ovnis durante las guerras de Corea y Vietnam. Pese a la aparente superioridad tecnológica de esos ovnis, el ejército seguía insistiendo en atacarlos sin contemplaciones. Resultó ser una política costosa para algunos soldados estadounidenses y aliados. Septiembre de 1950, puerto de Incheon, Corea del Norte. Es por la mañana temprano, poco después de empezar la Guerra de Corea. Un convoy norcoreano de camiones es localizado avanzando por un valle a unos 160 kilómetros al sur de la frontera china. 3 cazas despegan desde un portaaviones para bombardear el convoy. El sol estaba saliendo cuando los cazas estadounidenses alcanzan el objetivo. Cada avión lleva un piloto, un operador de radar y artillero y unos 1.800 kilos de bombas. Y justo cuando los cazas ven el objetivo y van a soltar las bombas, avistan 2 ovnis enormes acercándose desde el noroeste. Los pilotos no daban crédito a sus ojos. Aquellos ovnis medían 200 metros de diámetro y se acercaban a una velocidad increíble, unos 1900 kilómetros por hora. Uno de los artilleros va a dispararle a un ovni, pero descubre que las armas no funcionan. Intentan pedir ayuda por radio, pero tampoco funciona. Los 3 cazas experimentan los mismos problemas con su equipo.
Dos cazas se separan para volver al portaaviones, pero los ovnis continúan siguiendo al caza solitario que continúa con la misión. Esos ovnis rodean al caza como si lo inspeccionaran antes de desaparecer a enorme velocidad. El piloto de caza ve que tiene poco combustible, así que en vez de atacar a su objetivo, decide volver al portaaviones. Una vez en él, los tres pilotos informan de que han sufrido los mismos fallos en el equipo de los tres aviones. Esos hombres estuvieron totalmente indefensos allí arriba y lo que tal vez les salvó la vida fue que no pudieron disparar las armas. No sé de ningún incidente en el que ellos nos hayan atacado primero. Siempre ha sido como reacción por algo que nosotros hemos hecho. ¿Es posible que los ovnis solo quisieran hacer notar su presencia y que para proteger a los pilotos les impidieran disparar sus armas? Cuando intentaron abrir fuego, el dispositivo de disparo estaba desactivado. De algún modo lo deshabilitaron. Por la información que tenemos, deducimos que su presencia aquí es para salvar nuestro planeta. Sorprendentemente, los encuentros de ovnis con pilotos navales y de la Fuerza Aérea continuaron durante toda la Guerra de Corea. En marzo de 1952, el Washington Post publicó un artículo que decía que el Pentágono sabía de más de 2 docenas de incidentes con platillos volantes en Corea del Norte. Tenían documentación e informes de radar. Fueron episodios tan destacados que los altos mandos no pudieron ocultarlos. Por entonces, a principios de la década de 1950, el comandante de Marina retirado Donald Keyhoe investigaba el fenómeno ovni y declaró que en ese momento la Fuerza Aérea estadounidense había tenido más de 300 encuentros con luces misteriosas y objetos no identificados. Sé que se dio orden de intentar derribarlos y aprendimos la lección de que cuando intentábamos derribarlos, nuestros soldados no salían vivos. El gobierno estadounidense recibe numerosos informes sobre la presencia de aviones alienígenas imbatibles en los campos de batalla, pero sigue ordenando que nuestras fuerzas armadas se enfrenten a esos ovnis. La decisión del alto mando estadounidense de atacar a los ovnis pudo haberle costado mucho al ejército. Sé que entre 1952 y 1958 perdimos muchos aviones de la Marina y la Fuerza Aérea. Benjamin Chidlow, que era el jefe de defensa aérea, dijo públicamente que nos tomábamos en serio a los ovnis porque eran muy peligrosos. Los datos de MUFON indican que durante la Guerra de Corea el ejército optó por la política de derribo. Pero tras un incidente mortal con ovnis en la Guerra de Vietnam, el gobierno tal vez decidió cambiar el protocolo. ¿Qué consecuencias tendría esa nueva directiva en futuros encuentros? Incluso sobre las bases estadounidenses más secretas. Durante la Guerra Fría, un sargento estadounidense se encontró cara a cara con un ovni y se vio totalmente indefenso. MUFON investiga el historial de los encuentros militares con ovnis durante épocas de guerra. Las lecciones aprendidas en Corea y Vietnam llevaron a un cambio en el protocolo militar que prohibía cualquier enfrentamiento con esas naves sin identificar. Esa política parecía vigente durante una de las violaciones de la seguridad militar más importantes de todos los tiempos. ...26 de diciembre de 1980... Una patrulla de seguridad ve unas luces extrañas cerca de la puerta oriental de la base aérea de Woodbridge. En 1980 estábamos en plena Guerra Fría y fue una época de gran tensión. En Gran Bretaña están las bases gemelas de Woodbridge y Bentwaters. Había armamento nuclear almacenado allí y Woodbridge era la base nuclear avanzada de la OTAN. En caso de que se produjese una escalada en la Guerra Fría, Woodbridge sería una base muy importante en los planes militares.
El incidente del bosque de Rendlesham empezó el 26 de diciembre a las 3 de la mañana. Unos militares vieron una luz desde la puerta oriental de Woodbridge. Parecía de un avión a punto de estrellarse y enviaron una patrulla de seguridad a investigar. Un oficial de seguridad llamado James Penniston es uno de los hombres de ese equipo. El protocolo decía que si el personal salía de la base para investigar un incidente, lo haría desarmado. Me llamo James Penniston. Soy sargento retirado de la Fuerza Aérea y estuve a cargo de la seguridad en la base aérea de Woodbridge, Inglaterra, en 1980. En la madrugada del 26 de diciembre, la central de seguridad me notificó que ocurría algo fuera de la puerta oriental, un posible descenso de un avión. Así que le dije al agente al mando, ¿lo habéis oído estrellarse? Dijo, no, Jim, no se ha estrellado, ha aterrizado. Al entrar en el bosque, vimos al fondo una luz brillante y al acercarnos, vimos lo que parecía un avión triangular. Ya no se trataba de un avión estrellado, sino de una violación de la seguridad que podía poner en peligro la capacidad militar y la operatividad de las bases gemelas. Deseé que fuéramos armados. Penniston entonces se acerca a aquel objeto y ve que tiene marcas, una especie de jeroglíficos. Aquello era muy extraño. No puedo decirles exactamente qué era aquella nave, pero sí lo que no era. A todas luces era una tecnología mucho más avanzada de lo que podíamos tener entonces o incluso actualmente. Ahí está Penniston, delante de un ovni que está claro que no es terrestre. Incluso llegó a tocarlo, pero no tiene ni idea de lo que debe hacer. Pensaba que podía ser peligroso, pero procuraría obtener la mayor información posible. ¿Qué quieren que busque? Está claro, el gobierno ya sabía que aquello era un ovni. Querían investigar y recoger información sobre aquella nave. Pero no quieren mancharse las manos y enfrentarse a él, pese al riesgo para la seguridad. Es como si ya supieran que no podrían vencer al ovni. Penniston regresa a la base, donde es sometido a varios interrogatorios. Dijeron, hay una investigación en marcha. Queremos que guardes el secreto, y así lo vamos a hacer. Y si revelas algo, tu carrera se habrá terminado. Pero fue inquietante. No me gustó verme metido en ese compromiso. Ahora sé que aquello fue el inicio de la ocultación. Aunque el gobierno hizo lo posible por mantener en secreto el incidente, descubrió que no sería tan fácil. El incidente de Rendlesham, en la base aérea de Woodbridge, no termina ahí. 2 noches después se avista otro ovni en la zona. Esta vez se notifica al vicecomandante del ala, el teniente coronel Charles Holt, que va en persona a investigar. Llevan radios, contadores Geiger y un magnetófono. Y para su asombro, él y su equipo se encuentran cara a cara con un ovni de forma triangular. Creo que eso es lo más importante. Ven un objeto encima de ellos. Aquella cosa, fuera lo que fuese, proyecta una luz hasta el suelo a través de las capas de tierra y cemento, hasta donde se almacenaban las armas nucleares. Y como Charles Holt una vez les dijo a 2 investigadores, fuera lo que fuese aquello, el rayo de luz afectó directamente a las armas nucleares almacenadas bajo tierra. Los tripulantes de aquella nave de algún modo sabían que había armas enterradas. Es posible que los ovnis supiesen de nuestras armas avanzadas y vinieran a investigar o quizás incluso a evitar una guerra nuclear. Saben que nuestro planeta es muy importante en esta parte del universo. Puede que incluso deseen venir aquí en el futuro. Respecto a las armas nucleares de las bases gemelas, mi respuesta oficial es que no podemos confirmar ni negar la existencia de armas en la base en ese momento. Creo que si lo hubiéramos atacado con armas de haberlas llevado, tal vez no habríamos salido bien parados. Werner von Braun predijo que llegaríamos a comunicarnos con esos seres. ¿Lo hemos hecho?
Eso me pregunto. Así que cuando ocurrió lo de Rendlesham, tal vez había orden de no atacarlos. Quizá ya estábamos en contacto con ellos, como muchos afirman. ¿Puede ser que al conocer el gobierno estos fenómenos ovni cambiase el protocolo de ataque por otro? Todo parece indicar que en ese momento de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense había decidido cambiar de actitud y observar a los ovnis. Y este episodio revela otro detalle sobre nuestra relación con los ovnis. Que estamos indefensos ante ellos. No podemos competir con quienes sean esos seres. Quizás el gobierno estadounidense al fin reconoció que sus armas más avanzadas no eran rival para la tecnología extraterrestre. El ejército sigue desconcertado mientras los ovnis siguen apareciendo en nuestros conflictos más recientes, como el de Irak o Afganistán. Numerosos informes descubiertos en Hangar 1 detallan encuentros ovni durante épocas de guerra. A lo largo de la historia, el protocolo militar estadounidense ha pasado de la orden de derribo durante la guerra de Corea y Vietnam a la de no agresión durante conflictos recientes. Hasta este momento, los ovnis siguen volviendo a nuestros campos de batalla. ...19 de marzo de 2003... Valle del Pequeño Zab, Irak. En las últimas horas antes de la Operación Libertad iraquí, la milicia kurda conocida como Peshmerga, en el Valle del Pequeño Zab, vio F-16 americanos volando sobre la zona, lanzando misiles aire-tierra muy cerca de su posición. De repente las fuerzas iraquíes empezaron a dispararles a los F-16. Empieza una batalla entre el búnker del Valle del Pequeño Zab y los F-16 americanos. El informe dice que al poco de empezar la batalla, los kurdos vieron unas luces extrañas en el cielo. Las 7 luces eran muy brillantes y formaban una línea en el cielo. Los kurdos dijeron que las fuerzas americanas se retiraron. Esas luces extrañas aparecen en el cielo y en vez de enfrentarse a ellas, los F-16 se marchan. Como en otros encuentros militares con ovnis, el incidente se mantiene en secreto y no se registra ningún informe oficial. Me parece muy curioso que no haya ningún informe oficial ni constancia de actividad ovni en el Valle del Pequeño Zab en esa ocasión concreta. Y si no hubiera declaraciones de los testigos, no se sabría nada de ese episodio. Al público no se le cuenta todo lo que el ejército se encuentra en esas zonas de guerra. Lo curioso es que eso nos hace deducir que los ovnis siguen apareciendo en nuestros campos de batalla y que el ejército sigue retirándose. Eso es lo que quiero saber. Si no son una amenaza, ¿por qué siguen siendo un secreto? Parece que el gobierno ahora es bien consciente de que no es rival para esa tecnología avanzada. Y claro está, admitirlo sería muy incómodo. ¿Siguen apareciendo esos ovnis para recordarnos su poder? ¿O podría indicar otra cosa su presencia? Allí donde hay lucha, los ovnis aparecen y se avistan con regularidad. Está sucediendo ahora en Ucrania y en otras zonas, en Irak, Irán y Afganistán. Parecen sentir afinidad por zonas en las que hay pérdidas de vidas. Es posible que los extraterrestres estén observando esas zonas en guerra porque les choca nuestro modo de comportarnos unos con otros. Que el hombre mate al hombre. Puede que sientan curiosidad. Creo que nos están diciendo que dejemos de matarnos unos a otros. Y que saben que corremos peligro, quizá por su propio pasado. Tal vez quieran decirnos que de quien debemos protegernos es de nosotros mismos. A lo largo de la historia se habla de batallas con presencia de ovnis.
Antiguos escritos del 4000 a.C. narran que los dioses peleaban contra ovnis en los cielos. Y habitantes de la Inglaterra del siglo XIII y de Nuremberg en 1561 hablan de objetos extraños que se atacan entre sí en los cielos. Tal vez nuestros visitantes extraterrestres aprendieron lecciones de esos antiguos encuentros, lecciones que nosotros también debemos aprender. Puede que ellos ya no se enzarcen en guerras, y creo que son conscientes del peligro, quizá por su propio pasado. Tal vez nos estén diciendo que hay otro modo mejor de ser. ¿Podría ser ese el motivo de que se vean tantos ovnis durante nuestras guerras más violentas? Tal vez, si un día somos capaces de comunicarnos con esos visitantes, podamos desvelar su mensaje. Y con suerte, antes de que sea tarde para todos nosotros.